Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, que es Bien Ecuatorianísimo. Hoy lunes 22 de julio del 2024. Como todos los lunes tendremos una cita aquí por la señal de ecua.com, TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. Un saludo fraterno a los miles de compatriotas residentes en todo el mundo, en especial a los que hacen patria lejos de su tierra. En redes sociales ya nos pueden encontrar como Bien Ecuatorianísimo, Facebook, Instagram, YouTube, ex Twitter, o directamente a nuestro número de WhatsApp, que es el 593-99-722-2570, que inmediatamente daremos a conocer sus nombres, likes, comentarios y sugerencias. Muy bien, comenzamos. En el Cemento Cívico queremos realzar nuestras raíces, porque saber de dónde venimos nos permite recuperar nuestra memoria histórica, reconociendo nuestra identidad en un entorno intercultural y con base en ello proyectar un mejor futuro. Para esto les hemos preparado esta pequeña reseña titulada Guayaquil, la historia de su proceso fundacional del 25 de julio, ya que Guayaquil en 3 días más está de festejos. Dejo a su consideración y ya retornamos. En julio se celebra Guayaquil, pero mucho se discute si es su fundación o son las fiestas patronales. Desde hace unas cuantas décadas, varios historiadores coinciden en una cosa: la ciudad se inició en la sierra y tras varios traslados se asentó en el actual Cerro Santa Ana. Se inició con el nombre de Santiago de Quito, pero un año más tarde fue llamada Santiago de Guayaquil, como actualmente se la conoce. La fundación la realizó el español Diego de Almagro, por orden de Francisco Pizarro, quien se encontraba en Perú. José Antonio Gómez, exdirector del Archivo Histórico de Guayaquil, destaca que ese fue el inicio de un proceso fundacional, ya que después de un año, no se tiene fecha exacta, en 1535 se realizó el primer traslado de la ciudad de Santiago de Quito hacia la costa. La población llegó hasta un asentamiento indígena llamado Guayaquile, que se encontraba a orillas del río que ahora lleva el mismo nombre. Según Melvin Hoyos, director de Cultura y Promoción Cívica del municipio, el primer traslado lo realizó Sebastián de Benalcázar, hacia las orillas del río Amay, antiguo nombre del río Babahoyo. Pero esta ciudad, reasentada por Benalcázar, fue destruida al poco tiempo por los nativos del lugar, debiendo ser trasladada por Hernando de Saera al sitio denominado Yagual, a inicios de agosto de 1536. Un año más tarde, la ciudad se despobló debido al reinicio de las hostilidades con los lugareños. Por esa razón, Pizarro ordena a Francisco Orellana, quien entonces era gobernador de Portoviejo, que iniciara la pacificación de la comarca con el fin de buscar un nuevo asentamiento para la ciudad de Santiago. El poblado abarcaba lo que ahora conocemos como la avenida Simón Bolívar y Rocafuerte, este a oeste, y entre el Cerro y Loja, norte a sur, en la llamada Ciudad Vieja. Posteriormente se trasladó de este a oeste sobre la misma avenida y la calle Boyacá, y de norte a sur desde Víctor Emanuel Rendón y Sucre, Ciudad Nueva, para evitar los saqueos de los piratas y los incendios. Gómez informa que existe un acta del Cabildo que data del 24 de julio de 1781. Él aclara que este documento hace pensar que el último traslado se realizó el 25 de julio de 1547, fecha en que, coincidencialmente, la ciudad celebra sus fiestas patronales, en homenaje a Santiago el Mayor. Es así que desde ese entonces se denominó a la ciudad como Santiago de Guayaquil. Bien, en los saludos de la semana, qué gusto
tener la victoria que obtuvo David Granda como presidente del movimiento Vive, ya que el legado del concejal Mario Granda continúa con el legado. Felicitaciones. También Edwin Espinosa, Orlando Morán, Marcelo Vaca. También está Eduardo Aguirre, María Cunningham, que ya estará visitándonos, José Luis Andrade, Jefferson Marcillo, Javier Fraga, Jacobo Aguayo, Diego Carvajal, Samuelito Guerra, como siempre, María Augusta Navarrete en el CNE, qué gusto saludarle a los tiempos, a la doctora Jimena Iglesias en el registro civil, a mis lindos tocayos, Fabián Almeida Moreno, Fabián Valencia, a Nicolás Bonilla, al licenciado Ramiro Torres, a Miguelito Sainz, Jorge Mediavilla, a mi tocayo Lisandro Aguilar, cariño, tú sabes que te quiero, primo, en Otavalo, a la Fundación Jonathan, mi querida Catalina Avilés, un gusto, y a Carlitos Coronel el Gatito, y un saludo muy especial a mi señora allá en Nueva York, Fanny Almeida Pantoja. Qué gusto, y ya estamos en contacto. Semana pasada de tristezas y de muchas cosas, pero la vida continúa y para eso estamos acá. En esta semana les compartimos con mucho cariño a todos ustedes esta bella reflexión, gracias a la colaboración de mi amigo Pedro Albán, titulada Sabias Reflexiones. Y ya retornamos con un invitado muy especial que ya está con nosotros. Cree en Dios como el ciego cree en el sol, no porque lo ve, sino porque lo siente. A veces, lo que uno más quiere está al final del camino. Por eso, nunca te detengas. Te darás cuenta que lo que hoy parece un sacrificio, mañana terminará siendo el mayor logro de tu vida. Si fallaste ayer, no importa. Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Cuando eres buen observador, todo el mundo es tu maestro. La distancia solo existe por una simple razón: para comprobar si en verdad sientes todo lo que alguna vez le dijiste a esa persona. Escucha y serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Hacer daño es gratis, pero el tiempo acaba pasándote factura. Mientras más esperas, menos recibes. Mientras más quieres, menos te quieren. Y lo más insólito es que mientras más intentas, menos te valoran. Habla solo cuando sientas que tus palabras son mejores que tu silencio. Las mejores personas llegan sin buscarlas. Defiéndete con la sonrisa, ataca con el silencio y vence con la indiferencia. Toma riesgos, bloquea tus miedos y alcanzarás tus metas. Aprenda a perdonar, porque es imposible caminar feliz por la vida con tantas heridas abiertas. Si ignoras lo negativo, vencerás tus desafíos. Si piensas mucho en lo que fue, te perderás lo que viene. Con pequeñas mentiras se pierden grandes personas. Si quieres a alguien, díselo. El tiempo vuela, la vida es corta y el mañana quizás podría no llegar jamás. En la vida no cuentan los pasos que has dado, sino las huellas que has dejado. Que nunca te falte el camino que te lleva,
la fuerza que te levanta, el amor que te humaniza y la razón que te equilibra. No existe mejor regalo que aprovechar cada instante de tu vida con una sonrisa. Las personas cambiamos por dos razones: aprendemos demasiado o sufrimos demasiado. La vida es un 10% lo que nos sucede y un 90% cómo reaccionamos. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. La felicidad nunca llegará a aquellos que no aprecian lo que ya tienen. La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia. El problema no es tropezar, el problema es encariñarse con la piedra. Si has llegado hasta aquí, te deseamos un día lleno de bendiciones. Tras la aprobación de la Ordenanza de Salud Mental en Quito, en un plazo de 180 días, la Secretaría de Salud establecerá la política local. El primer paso será poner en marcha un plan integral de prevención de suicidios. Las cifras no son alentadoras. Tenemos alrededor de 198 suicidios en el 2023 y hemos subido a 25 en números absolutos, que es una tendencia que ha sido esperada y esto está anclado justamente a lo que estamos ahora, la Ordenanza de Salud Mental. Según las estadísticas del municipio, los adultos jóvenes entre 19 y 28 años son la población en riesgo. La mayoría de suicidios se registran en espacios públicos como puentes y para eso en junio se procederá con el vallado de algunos, además de la intervención en el metro de Quito. Necesitamos la intervención en las estaciones del metro, la intervención en los puentes, sobre todo de Gualo, el puente sobre el río Chiche. En ese sentido, se van a fortalecer los servicios que tiene el municipio para la prevención de estos casos. Los problemas de salud mental están asociados con varios factores como la depresión, estrés o el consumo de bebidas alcohólicas. En la línea gratuita 101, opción 9, han sido atendidas más de 5.000 personas. El gasto de bolsillo para ser atendido por un psicólogo siempre son altos y lo que nosotros hacemos es una atención gratuita. Esta atención a través del call center, inicialmente se hace un pequeño triaje. Además, se incluyó en uno de los artículos que cada 15 de octubre se conmemora el Día del Duelo Gestacional, con el propósito de concienciar sobre lo que significa la pérdida de un bebé durante el embarazo, el periodo neonatal o el primer año de vida. Y que este tema no siga siendo tabú ni invisibilizado, porque es necesario visibilizar tanto el acompañamiento como la salud mental de los padres. Informó Priscila Cadena. Tras la aprobación de la Ordenanza de Salud Mental en Qué gusto y qué honor tener en este programa al concejal Andrés Campaña para darnos a conocer de su labor allá en el municipio de Quito. Qué gusto, concejal Campaña, bienvenido. No le escuchamos. El micrófono, por favor, si me ayuda. Por favor, ¿podría activar el micrófono, Andresito? No le escuchamos el micrófono, por favor. Tenemos un problema pequeño, ya vamos a corregir. Concejal, si fuera tan amable un poquito, el micrófono le activa para escucharle. Gracias. Problemas que encontramos en la tecnología casi siempre cuando es medio online, pues hay estas pequeñas diferencias, pero ya estamos tratando de encontrar la solución. Eso, me parece que eh, en el micrófono está para que eh,
Perfecto, ya estamos. Concejal Campaña, qué gusto, qué honor tenerle. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. El gusto y el honor es mío. Muchas gracias por esta invitación que nos permite informar a los quiteños sobre nuestras acciones. Perfecto. La invitación está hecha porque usted como concejal ha estado en momentos y en situaciones que vela por los intereses del pueblo de Quito. Y eso es muy importante. Yo quisiera que por favor les dé a conocer a los compatriotas residentes dentro y fuera del país, hasta este momento, cómo estás llevando sus labores como concejal. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo a la audiencia que nos está observando. Nosotros como concejales tenemos dos grandes funciones: legislar y fiscalizar. Y en ese sentido, nosotros hemos venido trabajando en los dos ámbitos, con altibajos, con sinsabores, pero creo que finalmente nuestra contribución, nuestro compromiso con la ciudadanía es lo que nos ha permitido avanzar. En el ámbito legislativo, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de presentar la primera ordenanza que se presentó en esta administración municipal. Una ordenanza que lo que busca es establecer los mecanismos para la fiscalización, que resulta un tanto curioso de que se habla que los concejales tenemos dos grandes funciones, legislar y fiscalizar, pero no existe normativa, no existe ordenanza alguna que regule cómo debe fiscalizar un concejal. Esa ordenanza la presentamos en el 19 de mayo de 2023 y con ese sabor agridulce tengo que mencionar, la semana pasada se acaba de aprobar el informe para primer debate. Me alegro que se haya aprobado el informe para primer debate, pero qué lástima que haya tenido que transcurrir más de un año para poder tener el informe para primer debate. En el ámbito legislativo también hemos venido trabajando más allá de la institucionalidad en temas que son fundamentales para la ciudadanía. Y yo tenía la oportunidad de observar en la introducción al programa que, por ejemplo, se informaba de la aprobación de la ordenanza de salud mental. Este es un tema fundamental que lo impulsamos en mi calidad, además, de presidente de la Comisión de Salud. Quito y el país y el mundo atraviesan un enorme problema y es los problemas de la salud mental. En el caso de Quito, la realidad es mucho más compleja, es mucho más dramática. 1 de cada 4 quiteños tiene un problema de la salud mental que se expresa básicamente en ansiedad, depresión, estrés, pánico. Y frente a eso, la posibilidad de atención es paupérrima. Apenas el 9% ha tenido posibilidad de recibir atención. Entonces hay una brecha importante. Ante eso aprobamos la ordenanza de salud mental que establece varias directrices, varias líneas de trabajo. Tengo que informarles que el día de ayer, por ejemplo, observaba con entusiasmo, con esperanza, que, por ejemplo, a través de la teleconsulta se han atendido ya más de 10,000 personas en materia de salud mental. Y a través del ECU 911 se han atendido más de 900 emergencias psicológicas, que en pocas palabras son personas que se les atendió de forma inmediata y que pudieron estar en alto riesgo de suicidio. Entonces esos son resultados modestos, pero que en algo han ayudado, han contribuido a mejorar la atención de los servicios de salud mental. Ahora bien, esto es en el ámbito legislativo. Quizás tengo que señalar y considerar y compartirles que muchos de mis procesos han estado focalizados, enfocados en el ámbito de la fiscalización, porque me he encontrado con una realidad que es penosa. Hay normas, hay leyes, hay ordenanzas que muchas veces contienen buenas expresiones, buenos gestos, buenos deseos, pero que lastimosamente no se cumplen y quedan en letra muerta, y es necesario entonces fiscalizar para que las ordenanzas no se conviertan en letra muerta y que realmente incidan en mejorar la calidad
de vida de los quiteños y que los procesos de la administración pública se los lleve a cabo de forma eficiente, se los lleve a cabo sin malgastar o exponer el riesgo del patrimonio de los quiteños y las quiteñas. En ese sentido, por ejemplo, nosotros con mi equipo hemos analizado, hemos levantado un proceso de fiscalización desde el año pasado, que usted debe conocer, Fabián, sobre Metro de Quito, y hemos dado varias alertas, hemos informado sobre varias preocupaciones sobre lo que está pasando en la principal columna vertebral de la movilidad de la ciudad. Y de la misma forma hemos señalado nuestra preocupación porque el caos vehicular, el tráfico, es el pan de todos los días y está lejano todavía el cumplimiento de dos ordenanzas, la una, la 17 del año 2020, la otra, la 46 del año 2022, que, por ejemplo, ya establecían la necesidad de la integración de los sistemas de transporte, que establecía la necesidad de la integración tarifaria, de la integración física, del cambio de modelo de gestión, y que lastimosamente no se ha avanzado nada. Antes de continuar, concejal Campaña, yo quisiera complementar esto de la salud. En la salud encontramos un fenómeno que ha crecido en los últimos años fuertemente, es acerca de la famosa, digamos, huanchaca, que hoy en salud ya está perjudicando no solo a los que normalmente la usan. Si, toda la vida ha existido puntas, siempre ha habido toda esa clase, pero ha sido regulado. Pero hoy, jóvenes, ¿qué pasó? ¿Nos sucedió algo? Bueno, tenemos que tener un poquito de paciencia. Estamos prácticamente en vivo. Ya está conectado con nosotros. Ya. Creo que tuvimos un pequeño corte de desconexión, no sé hasta dónde me pudieron escuchar. La luz. El que usted ya se estaba ya tocando el tema del metro, pero antes de que nos explique un poquito del metro, le decía que hay un fenómeno que está creciendo muchísimo, y usted, como en la Comisión de Salud tiene la experiencia y puede legislar y fiscalizar, es el problema de la famosa llamada huanchaca. Toda la vida ha habido puntas, pero ha sido regulada y casi nadie ha usado, tal vez para un añejo, en fin. Pero hoy se ha salido de las manos. Hoy son jóvenes que se les ve en los parques, que se les ve en los colegios, en las universidades, y todos recurren a este licor, primero por barato. ¿No habría la forma, por intermedio de la agencia de control, la comisión y todo el pleno en el consejo, que llamen o clausuren o vean la forma de eliminar esto? Porque yo ya veo como que vendan, deme $1 de pan, $1 de la botellita. Entonces, como usted estaba explicándonos del problema mental, yo creo que usted, si nos caminamos, usted como siempre va al almuerzo, a los alrededores, usted va digamos, a la Plaza del Teatro, en San Francisco, la de Santo Domingo, encontramos este fenómeno. ¿Será posible que usted también tome las riendas ahí como comisión, o no sé cómo sería una ley crear? No lo sé. Bueno, importante informar a la ciudadanía que hoy por hoy existe la normativa que, por ejemplo, establece una prohibición
de que se vendan, se expenden, se comercialicen bebidas alcohólicas a 200 metros alrededor de los establecimientos educativos, por ejemplo. Existe un proyecto de ordenanza presentada por la colega Analía Ledesma que establece regulaciones precisamente en el ámbito que usted ha manifestado, Fabián. Lastimosamente, primero en el ámbito legislativo, esta iniciativa que es importante de la colega Ledesma no ha sido priorizada y no ha sido trabajada y tampoco se ha presentado el informe para debate, por un lado. Por otro lado, la normativa que actualmente ya existe cumplirse y es precisamente lo que mencionaba minutos atrás. A veces hay normas, existen esas normas, pero ante la ausencia de control, ante la ausencia de autoridades que busquen y que se comprometan en cumplir lo que dicen las ordenanzas, terminan siendo letra muerta. Y entonces el papel ahí de la AMC es un papel importantísimo. Lastimosamente, quiero mencionar, yo estoy viendo un problema muy complejo en cuanto a el comercio en nuestra ciudad. Y vamos a topar en las próximas horas este tema, porque primero está en coyuntura, luego se ha presentado una solicitud de cambio del orden del día para mañana, para topar un tema que es lamentable. Ha trascendido de que a un ciudadano, comerciante minorista, trabajador autónomo, la acción de la Agencia Metropolitana de Control derivó en que prácticamente se le haya roto la columna a esta persona. Exceso de la fuerza. Y entonces, evidentemente, es un exceso que nosotros rechazamos. Pero aquí hay unos problemas que son mucho más graves, mi querido Fabián. Uno de esos, si usted también recordará, el año pasado el alcalde mencionó de que estábamos a puertas de aprobar el plan maestro de comercialización. Y hasta el día de hoy no se ha aprobado el plan maestro de comercialización. Por supuesto. Y tenemos una realidad que es contradictoria. Los centros comerciales populares, los mercados de nuestra ciudad están abandonados porque muchos de los comerciantes salieron de los mercados, salieron de los centros comerciales populares y hoy se encuentran en las calles. Y mientras nuestros mercados y centros comerciales populares están abandonados, los comerciantes están en las calles, los trabajadores autónomos, lo cual pone en efecto limita, restringe el derecho a la ciudad que tenemos absolutamente todos. Y entonces necesitamos entender que vivimos un momento de enorme complejidad económica, pero que en medio de esa complejidad debemos contribuir a organizar el comercio. Caso contrario, tenemos estas dos evidencias que son contradictorias y que lastimosamente son igual de dolorosas. Mercados, centros comerciales vacíos, sí, y trabajadores autónomos, comerciantes minoristas en las calles de forma desorganizada. Entonces, estos elementos, esperamos una pronta resolución y prontas respuestas por parte del alcalde y de la administración municipal. No puede ser posible, por ejemplo, de que en el ámbito del desarrollo económico y productivo, la Agencia Distrital de Control del Comercio sea la que peor ejecución presupuestaria tenga y que se evidencie precisamente ese poco interés en regular el comercio en la ciudad. Y además, usted tocó un tema muy importante. La semana pasada hubo unas protestas y en redes sociales también, que manifestaban que cómo van a tomarse la García Moreno, la Sucre, las calles aledañas al comercio, etcétera, y no se puede caminar, y que les tienen que dar un lugar. Y yo les manifestaba, les decía, señores, ustedes no conocen el centro comercial Quitus, tienen como 4 o 5, están vacíos, se vienen las personas de acá. ¿Quién les da permiso? No lo sé. Tal vez Ministerio de Turismo, Alcaldía, no sé quién dije, pero por eso es de que le invitaba, le decía, estas cosas de licor,
que puede la agencia de control irse, saben dónde tienen, no es de irles y estar lucha y lucha sacando a las personas embriagadas con sus problemas, en vez de dónde sacan esa cuestión. Y eso es una ordenanza que usted dice. Mire, Andresito, yo sí, en este aspecto, todo lo que ha hablado en el año el señor alcalde, desde que inició con el apoyo de ustedes, muy poco han cumplido, muy poco él ha visto realmente las necesidades de la gente para reactivar, porque todo es renace, vuelve a nacer, Quito, pero si no tenemos trabajo, no hay gente organizada, ¿cómo vamos cómo es? Y usted acaba de decir una gran verdad, el metro. El metro desmintieron de 3 alcaldes, más se pusieron en pugna de 3 alcaldes. Hubo un apagón, qué raro. Yo creo que hace 10 años, cuando comenzó lo del metro, le expusieron que lo primerito era la planta de energía eléctrica exclusiva para el metro. Era lo primero, creo que costaba demasiado o algo así era, pero lo primero era eso. Jamás el metro se va a quedar sin luz. Anécdota, que a nivel nacional se ha ido la luz y que raro el metro también se fue. Entonces, ahí también hay fiscalización, hay control. Usted en ese aspecto, ¿cómo está llevando a cabo para que todos los concejales también se unan y digan que el metro sea funcional? ¿Y cómo es posible que se quede en el medio y tenemos que caminar por las rieles? Apenas inaugurado, no tiene ni meses. O sea, digo, ¿no, Andresito? Sí, en efecto, Fabián, yo quiero recordarle a usted que fui yo precisamente luego de varios meses de investigación, de fiscalización, que denuncié de que no existían contratos de mantenimiento preventivo correctivo. Recuerde usted de que la situación es tan compleja en Metro de Quito que recién en abril, a fines de abril, pude dar a conocer, una vez que tuve la información, que un tren se había descarrilado en el mes de noviembre y que un hecho tan grave de esta naturaleza fue ocultado a la ciudadanía. Es más, cuando en un canal de televisión se le preguntó al alcalde sobre si un tren se había descarrilado, él negó que no conocía que se había descarrilado un tren. Y cuando al mismo gerente de Metro de Quito se le preguntó si sabía que un tren había sido descarrilado, también negó que no conocía que se había descarrilado. Sí. Esa es la situación de compleja. Y al día de hoy, Fabián, al día de hoy, todavía no existen contratos de mantenimiento preventivo correctivo. Cuando nosotros veníamos advirtiendo esta situación desde el mes de junio del año pasado, preveyendo la caducidad de las garantías, preveyendo el inicio de operaciones comerciales, se nos dijo que todo estaba solventado, que todo estaba arreglado. Y sucede que, como usted bien lo expresó, al primer apagón también tuvimos deficiencias en cuanto al funcionamiento del metro. Y entonces nuestra pelea, nuestra lucha ha sido por defender una obra de infraestructura tan importante como es la del Metro de Quito. Una inversión de nada más y nada menos que 2.100 millones de dólares que salieron de los bolsillos de los quiteños y las quiteñas. Una obra de modernidad que ojalá se llegue a convertir realmente en lo que fue concebida, la columna vertebral de la nueva movilidad en la ciudad. Y entonces ese ha sido nuestro accionar y esas han sido nuestras preocupaciones a lo largo de este tiempo. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón. No solo que el tiempo nos ha dado la razón, sino que además vemos que, por ejemplo, en base a las últimas encuestas, la ciudadanía también nos da la razón sobre nuestras preocupaciones hacia dónde va nuestra ciudad. Quito ha tenido administraciones que lo han llevado a una enorme recesión, a un retroceso, a perder a Quito como un referente nacional e internacional.
y yo tenía la expectativa, la esperanza de que con esta administración municipal podamos progresar, avanzar hacia adelante. Pero hoy, como usted bien lo advierte, lastimosamente siguen siendo expectativas, seguimos teniendo esperanzas, pero cada vez más lejanas. Y esa expectativa es con las explicaciones. El alcalde realmente no pone mano dura y pone orden. Si no es una puerta, es un que no paró, que se demoró, en fin, o sea, que tuviera el metro, digamos, por ejemplo, el de Nueva York, que tenga una falla que se dañó uno, pero por los años, y tal vez por algo sencillo, pero acá es recién, nuevito, que incluso cuidando el vandalismo y toda la complejidad que tiene el seguro, pero también pongamos la mano en el pecho, la seguridad. ¿Por qué no hay agentes de control caminando? Realmente más están civiles que agentes de control. Y son pasadizos inmensos, porque esa obra le hicieron, pero una estructura carísima. O sea, en la Alameda le cuento, para bajar, usted tiene para llegar al tren, yo sí digo, hay que prepararse para 1 kilómetro. Entonces, todo eso es inseguridad, que 7, 8 de la noche, usted se da cuenta solo cruzar el Parque Alameda, ya uno es inseguro, más aún con el metro. Eso también no le ha planteado usted, concejal Campaña. Sí, a nosotros nos ha preocupado mucho, por ejemplo, el ámbito de la seguridad. Nosotros entendemos ahí que hay una fuerte limitación. En la seguridad tenemos competencias concurrentes entre el gobierno nacional y el gobierno local. Sin embargo, tenemos un papel que jugar y lastimosamente, mi querido Fabián, siento que en vez de priorizar la resolución de los problemas que tiene la gente, por ejemplo, se ha legislado en favorecer los propios intereses de quienes conforman el Consejo Metropolitano. Recordará usted una malhadada resolución aprobada por el alcalde, por un grupo de casi la totalidad de los concejales, que disponía la instalación de alarmas comunitarias en el barrio de residencia del alcalde y de los concejales. Frente a esa decisión, tanto el colega Wilson Merino como mi persona nos opusimos, pero finalmente somos 2 de 22 integrantes del Consejo Metropolitano que hemos mostrado de que los intereses de la ciudad tienen que prevalecer sobre los privilegios personales. Y en ese aspecto, pues, es lamentable que se haya dado una situación de estas características. Y son pequeñas cosas que se hacen grandes porque son concejales. O sea, si fuera de personas, puede ser, pero son concejales. La prioridad es el pueblo en lugares que realmente necesitan. Una cosita más, concejal Campaña, esto de las fundaciones. ¿Se acuerda que tocamos el tema? No ha habido soluciones y se han ahondado y van a llegar a muchas cierres de fundaciones. ¿Eso usted siguió o le dejó en pausa un poquito? Porque no le he escuchado, usted siempre era el defensor de las fundaciones. Nosotros creemos mucho en el papel que cumplen las fundaciones, son este tercer gran sector que intermedia entre lo público y lo privado y muchas veces hace lo que el público no lo puede realizar. Lastimosamente también muchas veces hay normativas que desnaturalizan el papel de las ONGs, de las fundaciones. En ese sentido, hace poco precisamente se dio el debate sobre la ordenanza para prevenir y reducir el desperdicio de alimentos. Y en esa oportunidad, pues, nosotros manifestamos precisamente
cuál es nuestra visión del papel que deben cumplir los distintos sectores de la sociedad civil. Ahora bien, esta es una labor que hay que, esperemos que exista la suficiente entendimiento, sensibilidad por parte de los demás actores para darle el mismo valor que requieren estos importantes sectores y aliados de las instituciones públicas, como es el municipio de Quito, sin lugar a dudas. En ese aspecto, pues, habrá que ver cómo se van dando los debates subsiguientes y habrá que ver también cómo van aterrizando estas normativas. Y justamente usted acaba de decir el desperdicio. ¿Quién desperdicia y cómo se desperdicia? Esa es la palabra. Porque si a unos en el mercado mayorista favorecen a unas fundaciones y a otras no, ¿cómo medimos el desperdicio de alimentos en Quito, ¿no? Porque prácticamente a nivel mundial está todo eso, pero es a cómo canalizan, que incluso en el mercado mayorista, ustedes sí, ustedes no. Entonces, ahí también, no sé si le pondría el dedo en la llaga y va también a descubrir muchas otras cosas, Andresito. Sí, claro, con mucho gusto. De hecho, ese es nuestro papel, para eso fuimos electos. Y para eso también está la invitación hecha a la ciudadanía, a la audiencia que nos escucha, para trabajar juntos y que se revelen todos estos intríngulis, todos estos negociados, que lo que hacen es perjudicar precisamente a los más marginados de nuestra ciudad. Nuestro compromiso fundamentalmente con aquellos sectores que carecen de derechos, que carecen de servicios básicos, que carecen de servicios públicos y frente a los cuales debemos actuar con muchísimo compromiso. Y en ese sentido, por parte de la Concejalía de Andrés Campaña, siempre contarán con la apertura para analizar este y otros temas. Ahí tienen ustedes a un concejal consciente que vela por los intereses del pueblo quiteño, y eso es lo importante, que aparte de banderas políticas, aparte están pendientes de las necesidades de nosotros los quiteños, porque prácticamente pedidos de mercados, de empleados, es cada rato las quejas, etcétera, etcétera. También con una persona como usted en el consejo se sienten respaldados. Le quedo muy agradecido. Muchas gracias a usted, Fabián, por la apertura, siempre a las órdenes. Un abrazo. Usted sabe que las puertas de este programa siempre estarán abiertas para usted y que sigamos en diálogo y dando a conocer con el apoyo que prácticamente los quiteños le dan a usted. Muchísimas gracias, Andresito. Muchas gracias, querido Fabián. Un fuerte abrazo para usted y para la audiencia. Muy amable, gracias. Estuvo con nosotros el concejal que sí vela, está pendiente. También tenemos otros concejalas que están en la lucha para hacerle ver las cosas como están marchando al señor alcalde. Puede hacer todo lo humanamente posible, pero también tiene que escuchar y ver de las necesidades que se tiene prácticamente en Quito. Bien, continuamos con el programa y en el siguiente segmento ya se viene una invitada especial. El Estado tiene la obligación de garantizar que todos los derechos de sus ciudadanos se cumplan, sin ninguna discriminación. Uno de ellos es el derecho de acceso a la justicia mediante una defensa legal. Pero,
¿Qué sucede con quienes no tienen la posibilidad de contratar un abogado particular? ¿Se les limita de ese derecho? No. Para las personas indefensas, el Estado cuenta con la Defensoría Pública que, con sus abogados, los asesora o patrocina gratuitamente. Los servicios de la Defensoría Pública son de calidad y se encuentran en todo el país, a través de sus puntos de atención, unidades móviles y consultorios jurídicos gratuitos, que son parte de su red complementaria de la defensa pública. Además, con el fin de innovar y ampliar el servicio, cuenta con atención virtual mediante cualquier dispositivo con acceso a Internet o cualquier infocentro. En asesoría, atiende en todas las materias e instancias, mientras que en patrocinio actúa en representación del presunto infractor, de la o el adolescente en conflicto con la ley, en la solicitud de trámite de beneficios penitenciarios, en la defensa de víctimas, en materia de niñez y adolescencia, en temas laborales, de inquilinato, movilidad humana y de garantías jurisdiccionales. El fin de la Defensoría Pública es garantizar el acceso a la justicia y construir una sociedad de paz. Gracias a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública, alcanzar este objetivo será más factible, puesto que le permite a la institución contar con reglas claras para ofrecer sus servicios, evitando que se altere su naturaleza de asistir a quienes realmente necesitan. Síguenos en nuestras redes sociales @defpublicaec. Somos Defensoría Pública del Ecuador. Bien, está ya con nosotros y tenemos el honor en este segmento migratorio. Les presentamos con un grato, un agradecimiento a la doctora Nina, que ya se está conectando con nosotros para a ver si ya está la doctora Nina Guerrero con nosotros. Ella es magíster en asuntos migratorios y la invitación le hacíamos porque tiene mucho conocimiento de el mundo migrante. Por eso está con nosotros, doctora Guerrero. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes, qué gusto compartir este espacio con usted y también un saludo grato para todas las personas que están viendo esta transmisión. Gracias. La exposición que usted tiene conocimiento, ¿cómo jugaría el papel fundamental, por ejemplo, en este caso, la Defensoría Pública en favor de los migrantes? A ver, sí, para ponernos un poco en contexto, yo soy defensora pública desde el año 2016 hasta la actualidad y desde que ingresé a la Defensoría Pública yo me he especializado en la defensa de población migrante en Ecuador, es decir, de extranjeros en el Ecuador. En ese sentido, puedo afirmar que como parte de una institución pública que representa o tiene la competencia de representar a las personas más vulnerables, es de principal compromiso para esta institución y para todos los defensores que la conformamos, defender a todo ciudadano, no solamente nacional, sino también aquellos no nacionales que se encuentran en nuestro territorio. Es así que todos los servicios que brindamos, los brindamos a todas las personas sin ningún tipo de discriminación y además existe una línea de atención específica para personas extranjeras o no nacionales que se encuentran en Ecuador y que tienen algún tipo de vulnerabilidad derivada de su situación de movilidad humana, es decir, de su condición de persona extranjera. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros atendemos a personas que necesitan algún tipo de regularización migratoria, es decir, arreglar sus documentos de residencia aquí en el país. Les patrocinamos también cuando se ven involucrados en procesos de deportación, por ejemplo, en procesos de inadmisión migratoria, cuando se les niegue el ingreso a territorio nacional, en procesos de
protección internacional, asilo o refugio y apatridia, pero además también atendemos o estamos ampliando los servicios de la institución a los ecuatorianos, a los compatriotas que se encuentran fuera del territorio nacional y que requieren algún tipo de patrocinio o asistencia legal gratuita aquí en territorio ecuatoriano, que sin embargo, quizá por la ausencia, por la distancia, por no encontrarse en territorio, requieren ser representados acá en Ecuador. Ahora se está implementando en la Defensoría Pública desde hace algún tiempo ya un formulario web que se llama Justicia Lejos de Casa, pero además esto tiende a ser un proyecto más grande, nacional y regional, que más adelante ya tendrá vigencia. En estas ayudas, por ejemplo, ¿ustedes coordinan con las ONGs extranjeras o con las autoridades específicas, digamos, Cancillería o que tienen problemas legales, en fin? ¿Ustedes específicamente con esas instituciones o directamente al... Con las públicas. Ya, Claro. por la necesidad, por la realidad de los casos, sí hemos visto la necesidad de forjar estos lazos de conexión o de interrelación, tanto a nivel público como privado. Esto significa, a nivel público, con todas las instituciones que involucran principalmente la situación de movilidad humana, Cancillería, Ministerio del Interior, entre otras. Y a nivel privado con todas las organizaciones no gubernamentales que brindan asistencia humanitaria a la población extranjera en Ecuador. ¿Esto qué significa o qué nos permite visibilizar? Que lamentablemente el Estado ecuatoriano, por la limitación que tiene de atender a su propia población inclusive, han sido las organizaciones sociales, las no gubernamentales, las que se encargan de brindar esta asistencia humanitaria, este apoyo adicional. Entonces son la mayoría organizaciones sociales que brindan atención psicológica, ayuda humanitaria, económica, algún tipo de asistencia con vivienda, entre otras. Entonces, con todos trabajamos porque nosotros, el trabajo que hemos venido, yo principalmente el trabajo que he venido realizando con la población extranjera aquí en Ecuador, me ha permitido conocer sus realidades desde un punto de vista más cercano. Hay personas que llegan al país huyendo de situaciones muy complicadas que involucran incluso a instituciones públicas en sus países de origen, y eso hace que ellos pierdan la confianza en el sistema público, en el sector público. Y esa desconfianza la vienen acarreando hasta acá, hasta nuestro país. Entonces, muchas personas tienen temor de acercarse a instituciones públicas, desconocen el rol que, por ejemplo, como instituciones de defensa tenemos. Ellos piensan en muchos casos que por su situación irregular migratoria, acercarse a una institución pública les perjudica o podría acarrearles procesos de deportación, procesos de salida forzosa, y no es así. Entonces, a diferencia de las competencias que tendría Ministerio del Interior o específicamente la Dirección de Migración, nosotros aquí como Defensoría Pública, las instituciones que estamos para la defensa de las personas más vulnerables, sí somos o tenemos estas puertas abiertas, llamamos a la confianza de la gente para que pueda acercarse y requerir nuestros servicios. Pero, mire, en la Defensoría Pública han tenido también una ley de que es específico de los casos que pueden tomar. Por ejemplo, cuando producción me envió el video que hice la presentación de usted, decía sin discriminación a las personas en vulnerabilidad económicas, en fin.
pero eh, le comento así, me pasó a mí. Me acerqué porque la fiscalía me está pidiendo un abogado y yo le explicaba de que necesito para que me acompañe para que exponga lo que yo deseo. Yo soy el demandante. Y me dice en la Defensoría Pública que no, que es solo en víctimas. Le digo, disculpe, a mí me estafaron y trato de encontrar, porque casos como el mío, en migración, en casos de movilidad humana, he encontrado miles. Atrás de mí hay cientos de casos. Pero acá dice que no es al demandante, sino al acusado. ¿Usted nos podría explicar un poquito por qué es eso? Sí, claro, Fabián. A ver, sí quisiera aclarar primero que mi presentación aquí es a título personal, no es a título institucional. Sin embargo, estoy segura que las autoridades actuales, porque hubo un reciente cambio, estarían gustosos también de primero extenderles un saludo y hacerles un llamado a que se acerquen a utilizar y requerir los servicios de la Defensoría Pública. Ahora sobre su consulta, Fabián, sí, es verdad, tanto la Constitución como la ley que nos rige, como menciono yo como parte de la institución de Defensoría Pública, sí se establece que estamos para brindar la atención legal gratuita a aquellas personas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Sin embargo, esto también ha permitido que, como somos la institución más pequeña del sector justicia, tengamos que priorizar a los grupos más vulnerables dentro de los grupos vulnerables. Entonces, es por eso que nosotros estamos brindando atención en determinadas líneas, para determinados temas, para determinados asuntos, ¿sí? Y eso ha limitado quizá un poco que nos ampliemos a todas las personas que requieren servicios en materias penales, en materias no penales. Sin embargo, existe también una red complementaria que permite cubrir esa demanda ciudadana. Y esta red complementaria es a través de los consultorios jurídicos gratuitos de las universidades, que están regidas por la Defensoría Pública y además tienen esta competencia para brindar la atención complementaria. A eso se debe que somos una institución pequeña en realidad, queremos y tratamos en la medida de lo posible de ampliar nuestros esfuerzos y nuestra atención a más personas. Así lo estamos haciendo, así lo hemos venido haciendo. Sin embargo, se nos complica atender a toda la ciudadanía, a todas las personas que requieren. Y esto también en contexto con la situación, por ejemplo, ahora de inseguridad que va incrementando en el país, la violencia que va aumentando, situaciones complicadas que antes no se veían como presencia de grupos armados, las bandas de delincuencia organizada, el riesgo de reclutamiento, el cobro de vacunas, el éxodo masivo de compatriotas hacia el norte. Entonces, el escenario en el que estamos actualmente es complicado. Eso hace que más personas estén en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas que no tienen un trabajo formal, que han tenido que verse obligadas al trabajo informal, a las ventas ambulantes, en la mayoría de los casos, sus propios emprendimientos. Entonces, sabemos que la realidad ecuatoriana es que quizá más del 50% de la población esté en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, claro, somos una institución pequeña, pero entiendo yo que más adelante, esperemos, las autoridades competentes puedan tomar acciones al respecto para que se pueda ampliar estos servicios de defensa gratuita a quienes más necesitan. Lo que pasa es de que yo le explicaba, me topé con un funcionario, eso fue la semana pasada, hace 2 semanas que pasé por allá. Entonces, lo que me quedó es en duda, y yo digo, no,
justamente como ya quedamos para conversar, le digo, yo tengo a la doctora porque es especialista en inmigración, pero en estos casos, ¿verdad? La fiscalía manda un oficio para que le defienda al acusado, pero uno como demandante me dice usted tiene que conseguir abogado y más no que le defienda un público, le digo, pero económicamente Sí, sí. no Lo que me da. pasa, sí, perdón. Lo que pasa es que cuando una persona se acerca a fiscalía y presenta una denuncia de que algo le pasó, le estafaron, le perjudicaron de alguna forma, en teoría podríamos decirlo así para que se comprenda, fiscalía es la persona o la entidad encargada o la primera llamada a ejercer un rol de investigación que satisfaga esa denuncia. ¿Esto qué significa? Para asimilarlo de alguna forma sería como que la fiscalía la llamada a investigar si en efecto usted fue perjudicado o no. Hacer todas esas diligencias, todas las actuaciones que se necesitan para verificar toda la afectación que usted menciona. Entonces, normalmente la fiscalía ejerce este rol protagónico a su favor, porque tendría ella que encargarse de recabar todos los indicios, todos los documentos, hechos, información, todo lo que pueda verificar lo que usted está diciendo, ¿sí? Entonces, cuando una vez que recopila toda esta información y verifica que en efecto usted fue perjudicado económicamente, digámoslo, para entender la estafa de alguna forma, entonces ahí llama o inicia un proceso en contra de la persona que lo perjudicó. Entonces, por mandato constitucional, la persona que lo perjudicó no va a ser defendido por fiscalía, porque fiscalía lo va a acusar. Va a decir, usted es responsable de esto, usted perjudicó a tal persona. Entonces, por eso es que por orden constitucional, el rol de defensa de esta persona que está siendo acusada lo ejerce la Defensoría Pública de primera mano cuando no tienen recursos para pagar. Entonces, la persona que denuncia, por ejemplo, como usted mencionaba, no necesitaría ni siquiera un abogado para este ejercicio de investigar qué fue lo que le pasó sobre el perjuicio que usted denunció. No necesita abogado. Porque está la fiscalía. Porque Claro. está la fiscalía para Sí, investigar. señora. Entonces, es por eso que no actuamos los defensores en todos los delitos de investigar, sino en determinados por el riesgo que existe, por la vulnerabilidad que existe de esa persona afectada. Por ejemplo, cuando se trata de niños que han sufrido alguna agresión sexual. Entonces, estos niños, hay casos en los que han sido agredidos por sus propios familiares. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que este familiar lo represente? O que este familiar busque un abogado. Es difícil, es complicado. Entonces, por eso es que en esos casos estamos nosotros por mandato legal. Por eso esa diferenciación. Ajá. Y más que todo, con lo que acaba de decir el ejemplo, pasa con los coyoteros, con los que les explotan, que les engañan. Entonces, claro, para hacer una demanda para que le favorezca, porque les están amenazando. Hay muchos casos, hay muchos casos que llegan de Azogues, llegan de Cañar, llegan de todos esos lados, dicen. Entonces, pero a que ahí es presta la Defensoría Pública, no otros estamentos, sino toman esas cartas. Directamente todo lo que tiene que ver con tráfico ilegal de personas, porque los coyoteros lo que hacen es llevar a las personas de un país a otro, ¿no es cierto? De forma ilegal, o sea, les hacen cruzar fronteras de forma ilegal. Y es diferente que si tomara una empresa de turismo o un avión y se va de forma legal. Entonces, por eso se llama tráfico ilegal de personas. Entonces, estos coyoteros, todo lo que ellos cometen,
de primera mano debería denunciarse ante fiscalía. Se tenga o no nombre, se conozca si son de grupos o no, cómo se llaman, si solo les conocemos por alias, etcétera. ¿Por qué es importante hacer estas denuncias? Porque eso primero le va a permitir a la fiscalía, que es el órgano que debe investigar, tener información real de cuántas personas realmente están sufriendo este tipo de delitos, de cuántas personas realmente son víctimas de los coyoteros, ¿sí? Y poder tener esa magnitud permite diseñar política pública, porque no se conoce, por ejemplo, cómo funcionan estas bandas. Hay estudios que indican que estas bandas se han organizado de tal manera que se les puede asimilar como empresas transnacionales. Por ejemplo, pensemos en una cadena de KFC, me invento, ¿sí? Entonces ellos tienen su centro de operaciones en determinado lugar, pero también tienen sucursales, ¿no es cierto?, en todos los países y todos están unidos. Así están funcionando estos grupos de delincuencia organizada. Entonces ellos están funcionando de tal forma que si son captados en México, secuestrados en México, ellos tienen acceso a información acá en Ecuador para poder extorsionar a sus familiares. Imagínense. Pero el Ecuador todavía, y todos los estados en realidad de la región y del mundo, pensaría, todavía estamos atrás de estas bandas. O sea, todavía nos falta igualarnos en la forma de organizarnos para defender a las personas de estos grupos. Ellos se nos han adelantado y se han organizado transnacionalmente. Nosotros estamos en camino de hacer eso. Sin embargo, precisamente para poder tener una real magnitud de a qué nos estamos enfrentando, es bueno que todas las personas que sufren de estas circunstancias puedan acercarse y denunciar. Si no se acercan a Fiscalía, a Policía Nacional, para poder tener datos reales. ¿Usted tiene algún caso específico o algún número específico de casos que pasaron, por ejemplo, en Centroamérica o en Estados Unidos, que de la Defensoría Pública tomó cartas, ayudó a algún compatriota? No, como yo le decía, Defensoría Pública como tal, aquí tiene la obligación de defender a las personas aquí en territorio ecuatoriano. Nosotros no tenemos presencia en el exterior. Ese sería un buen objetivo a futuro, pero actualmente solo defendemos a personas o procesos que están aquí en el país. ¿Quién tendría la competencia de asistir, no, ni siquiera de patrocinar, sino de asistir en territorio extranjero? Es la Defensoría del Pueblo. A diferencia de otros países, Ecuador tiene dos defensorías, la pública y del pueblo. Y tenemos cada una nuestros roles, nuestras propias atribuciones y competencias, ¿sí? Entonces, no hay un dato que pueda yo decirle en este momento, tantas personas conocimos y tantas personas defendimos. De hecho, quienes podrían tener esa información son la Cancillería, porque ellos con sus personal consular o de embajadas en el exterior que están para atender a los compatriotas, ellos podrían tener estos datos. Sin embargo, también ellos no ejercen un patrocinio legal como tal, o sea, no pueden hacerse de abogados en el exterior. Entonces, en cada territorio existen también otras instituciones de defensa legal gratuita, llámense defensorías públicas, llámense defensorías del pueblo, llámense organizaciones no gubernamentales, etcétera, que ellos pueden hacer esto. Sin embargo, no podría yo dar datos de esa información que no tengo. Sí, no sé si usted le escuchó claro al viceministro de Movilidad Humana que tenemos. Entonces decía que pues hay cifras, hay números, yo he pedido, no proporcionan,
que hay asistencia en los Estados Unidos, hay asistencia en Centroamérica, en lo que pasó en Panamá, usted lo escuchó. Entonces, al decir, pues los consulados es la casa del ecuatoriano, pero usted y yo viajamos, yo les llevaría a El Salvador nada más, ¿ya? Hay ahí un problema ecuatoriano de ya muchos años de compatriotas que fueron capturados en alta mar, son juzgados por droga y todo eso. Los gobiernos del 17, del 21 y ahora del presidente Noboa, entre los tres hicieron arreglos por medio de Cancillería y lograron para que sean repatriados, que cumplan las penas acá. Supuestamente el consulado tenía que estar y la Defensoría del Pueblo también. Hasta el día de hoy no ha regresado ninguno. Entonces siguen allá con el cuidado. Se le ha preguntado al viceministro en qué sentido es la ayuda del consulado. Si no salen a, digamos, un territorio real de que necesita el compatriota. Es como usted me acaba de decir, si está en vulnerabilidad en territorio ecuatoriano, Defensoría del Pueblo, de Pública, perdón, asume el rol y le defiende y está en protección. Pero en el extranjero sería Cancillería, en este caso segundo paso Defensoría del Pueblo, y como usted decía, a futuro tener algo legal directo sería excelente, porque nosotros en el exterior, que me llaman cada vez que les mando el video de Cancillería, no nos atienden, no contesta el teléfono, las citas se cambian, tienen que cambiar nuevamente. Y usted sabe, Estados Unidos, Europa o donde estén, uno sale a trabajar y para ir a un consulado sí se pierde un día. Y un día allá sí representa. Entonces, yo creo que usted pediríamos, yo he pedido, no nos dan, porque realmente las cifras y lo que nos proporciona Cancillería dista de la verdad. Muy, muy Sí, largo, muy largo. yo comparto su preocupación y la comparto porque yo he visto eso aquí en territorio ecuatoriano. Como le dije, yo atiendo aquí a población extranjera principalmente y conozco los muchos retos, las muchas limitaciones que tienen que pasar su día a día para tratar de llevar una vida tranquila al menos. Limitaciones desde la falta de documentos hasta las difíciles opciones que tienen para acceder a regularización. ¿Sí? Dificultades como la discriminación, la xenofobia, la falta de empleo, etcétera. Entonces, yo comprendo que todo esto también lo pasan nuestros compatriotas en el exterior y mucho más ahora que la realidad, no solo de Ecuador, sino de muchos países en la región, es muy similar. Y creo que el factor principal es precisamente el incremento de la violencia, que es lo que está haciendo que muchas personas salgan, que tomen esta decisión riesgosa de irse, de dejar sus hogares, porque quizá quedarse también es riesgoso, entonces entre quedarse e irme, como buscando una alternativa, deciden irse. Y claro, toda esta realidad, todo este fenómeno regional que existe, nos representa retos para todos. Por ejemplo, cómo nosotros podemos contribuir más allá, cómo podemos alcanzar a esas personas que ya no se encuentran en territorio y que están sometidos a otra legislación, están en otros lugares con otra sociedad, con otras reglas, expuestas a más riesgos de los que aquí existen o de los que conocemos. ¿Cómo poderlos ayudar? Entonces, sí, esto más bien creo que es una preocupación válida que ciertamente la compartimos muchos y que también las autoridades están llamadas a pensarlas para buscar estas estrategias.
de cómo hacer, qué podemos hacer. Quizá no para, o sea, lo ideal sería para dar una solución integral a todos estos problemas, sin embargo, pienso que al empezar al menos con unos pocos pasos sería bueno, porque inclusive la salida forzosa de personas responde a problemas estructurales, a problemas muy profundos de la sociedad. Económicos. Y no solo económicos. Por ejemplo, aquí podemos decir en el territorio ecuatoriano, la falta de empleo no es uno de los principales factores por los que está saliendo la gente, sino más bien ahora la violencia, la presencia de grupos, la extorsión o vacuna, pequeños emprendimientos, porque Ecuador se caracteriza por ser uno de los países que más emprendimientos tiene, pero estos emprendimientos no duran. Cierran justamente porque ahora hay vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, es importante tener en cuenta esto, cómo la violencia ha permeado en todos los niveles, cómo esto está generando que las personas abandonen sus hogares, cómo esto está afectando no solo a las personas que se quedan, sino también a las personas que se van. Cómo ahora nosotros ya debemos de vernos más allá de un Estado-nación, de un Estado individual, más bien como una comunidad más grande, como una región, y unir estos lazos de trabajo, la cooperación, precisamente para poder responder en el mismo nivel del riesgo al que nos enfrentamos, del problema al que nos enfrentamos. Como les decía, los grupos funcionan de forma organizada y a nivel transnacional, internacional, se traspasaron las fronteras. Ahora es importante que nosotros también lo hagamos. Y la pregunta del millón. ¿Los ecuatorianos somos xenofóbicos? ¿Somos discriminadores aquí en territorio? Sí, a mí no me gusta generalizar nunca porque cada persona es distinta, entonces no me gustaría decir los ecuatorianos son o no son, sino más bien que existe discriminación y xenofobia en territorio ecuatoriano, existe. Lamentablemente, todavía es un problema que persiste y no solo con los extranjeros, sino también discriminación con otros grupos de nuestra sociedad misma. Por ejemplo, ya se hablan de términos como la aporofobia, ¿no es cierto? El miedo a la persona pobre por sus bajos recursos, el rechazo por los bajos recursos, y eso lo podemos ver en el día a día, lamentablemente. Entonces, creo que esos problemas existen, están presentes y todavía es un reto para toda la sociedad, no solo para el Estado, y no pensemos en el Estado como una cosa invisible que está sobre nuestras cabezas, sino todos, cada uno de nosotros tenemos la obligación de combatir estos males y más bien de ser seres íntegros, de ser estas personas que promuevan inclusión, de ser estas personas que respeten al prójimo, que puedan visibilizar al otro como uno mismo. Eso. Finalmente, doctora Guerrero, de la migración no se va a acabar. Lo que sí podemos desde este humilde programa es la adaptación. Yo estuve más de 20 años en los Estados Unidos y allá no sufrí porque me adapté. La Constitución, las leyes y cumplir en la mejor forma, ¿sí? Pero para todos los migrantes aquí en el artículo 9 de la Constitución le dice claro, la persona que esté en el Ecuador tiene derechos y obligaciones, ¿sí? Pero a veces no lo cumplen, no lo hacen y realmente ni hacen cumplir ni cumple la ciudadanía. Pero nosotros en eso... Y eso es de ecuatorianos inclusive. Nuestras cárceles están llenas de ecuatorianos que no cumplen las leyes, ¿no? Entonces, sí, más bien el llamado de
mirarnos sin estos títulos, sin estas vestimentas, ya, sin estos disfraces, por llamarlos de alguna forma. O sea, no nos miremos a través de la nacionalidad, no nos miremos a través de qué país somos, sino mirémonos como seres humanos. Inclusive yo me atrevería a decir, mirémonos más allá de los géneros y las edades. O sea, somos seres humanos, tenemos derechos todos, tenemos obligaciones todos que cumplir. Y no podría yo decir que por determinada nacionalidad soy mejor o peor, Sí. porque nadie en el mundo, ni genéticamente podríamos, ni científicamente podríamos probar eso, esa afirmación. O sea, nada tiene que ver, porque si decimos que por la nacionalidad veríamos que no tendríamos cárceles en Ecuador, o todos estaríamos en la cárcel, porque o todos serían delincuentes, o todos somos santos, o todos están emigrando, etcétera. Sí, entonces, o todos somos corruptos, o todos decimos la verdad. Entonces, no es así, la nacionalidad no nos determina, sino más bien cada persona, su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar, su formación, su entorno social, su preparación, todo nos determina, todo lo que cada persona ha construido a lo largo de su vida y lo que lleva adentro, eso es lo que determina. Entonces, por eso el llamado mío es, mirémonos así como seres humanos, mirémonos al otro como un espejo, o sea, veámonos en el otro a uno mismo. Entonces, si a mí me gusta que me respeten, yo voy a respetar a esa persona, yo decido respetar a esa persona. Si yo quiero ser tratado bien, voy a tratar bien a esa persona. Si quiero vivir en un mundo sin violencia, pues yo no voy a generar violencia. Esa es mi invitación. Sabias palabras, le quedo muy agradecido y de antemano le digo que las puertas de este programa estarán siempre abiertas para usted cuando le desea, cuando usted quiera volver, porque personas como usted, amplias, de criterio, no sesgados, saben la problemática, miran la realidad, no hay que tapar, es la realidad, es lo que vivimos con los migrantes. En cada hogar ecuatoriano hay un migrante en el extranjero, entonces pongamos en la balanza, aportémonos y aportemos, no distribuir, aportemos. Le quedo muy agradecido, mi doctora Nina. Yo también. Le mando un fuerte abrazo y estaremos en contacto cuando siga participando en la comisión. Muchísimas gracias, Fabián, por la invitación. Gracias a todas las personas que vieron el espacio y que lo van a ver luego en reproducción. Un saludo muy cordial y le tomo la palabra en tener el espacio abierto para nuevas comparecencias. Gracias. Muy amable. Un abrazo. Gracias. También. Estuvo con nosotros la doctora Nina Guerrero. Esa es la realidad de nosotros los migrantes, los retornados. Tenemos otra cruz que cargar, ¿sí? Encontramos ingratitudes, encontramos, en fin, muchas sorpresas que nos da la vida, pero ese es el mundo migrante y hay que prácticamente estar en la realidad. Bien, agradeciéndoles por su amable compañía y esperando que haya sido de su agrado, les hacemos la cordial invitación para que la próxima semana nos sintonice en su programa favorito, que es bien ecuatorianísimo, aquí por la señal de ecua.com TV Radio, en Facebook Live y en YouTube. En la producción, Eduardo Tinajero. En la presentación y dirección general, este es su servidor, Fabián Almeida Castro. Les decimos mil gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Del Pentagrama Nacional les dejamos con un saludo muy especial a mi gente linda, residentes allá en Guayaquil, Ecuador, con este hermoso pasillo titulado Conchas y Corales, interpretado por la dama, por la bella Fresia
Saavedra, llamada la Señora del Pasillo, que este 18 de julio se nos adelantó. Que en paz descanse. Mi más sentido pésame, un abrazo a la distancia a toda la familia, pero en especial a su hija, mi amiga Hilda Murillo. Les dejamos con este tema, que disfruten. Bye bye. La noche al cielo cubre de inmensidad el viento y el mar sin movimiento también en calma está. Tu palidez de